Él es merecedor de alabanza. Él es merecedor de toda exaltación. Él es merecedor, amado hermano, de que usted y yo le demos el 100%. Esas gargantas que alaban a Cristo, amado hermano, este es el momento en el cual usted tiene que ofrecer ese sacrificio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Santo es el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga en esta hora. Saludamos, amados hermanos, a cada uno de ustedes, a las visitas, a los que nos ven a través de las redes sociales, porque pueden ser miles o cientos de miles, yo no sé, pero hay más personas que están recibiendo la administración de parte de Dios. Aleluya. Alabado es el nombre del Señor. Le doy gracias al Señor primeramente, después a mi pastor por la gentileza y la confianza que nos da en ceder este púlpito. Así de que en esa misma comunión le invito a que usted busque en su Biblia, en el Evangelio San Lucas capítulo 5, del verso 1 al 11. Lucas capítulo 5 del verso 1 al 11. Que no cese la adoración y la alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le traigo noticias en esta hora. Le traigo una palabra directamente del cielo para su vida, para que usted sea fortalecido, para que usted sea bendecido, para que usted viva en victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo tenemos, amados hermanos. Lucas capítulo 5 verso 1, lo leemos a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. Hoy en esta hora el Señor te dice a ti: no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amantísimo Padre Celestial, yo te doy gracias en esta hora, Señor, por permitirme, Señor, estar en este lugar, mi Dios, por tu misericordia. Gracias, Padre, por esta palabra, mi Dios. Yo te pido que seas tú prosperándola en cada corazón, mi Dios. Esta palabra que ya es bendita, Señor, prospérala en cada vida, Señor, en cada necesidad, mi Dios. Pues tú eres el que conoce el corazón de cada uno de los que en este lugar están, y de aquellos que nos están viendo en las redes sociales, aquellos que nos están escuchando por los diferentes medios. Pues para ti no hay distancias, para ti no hay imposibles. Te pido que te glorifiques en toda prueba, en toda lucha. Que esta palabra, Señor,
caiga en tierra fértil, mi Dios, y que tu pueblo reciba sanidad, que tu pueblo reciba fortaleza, que tu pueblo sea bendecido en gran manera, Padre. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Qué precioso mensaje el que el Señor nos trae a través de esta palabra. Y cuando meditamos en esto, amados hermanos, y vemos lo que está a nuestro alrededor, nos damos cuenta, amados hermanos, que el mundo está sediento de Dios. Cuando prendemos la televisión para ver un noticiero, lo único que escuchamos son malas noticias. Lo único que escuchamos son problemas. Escuchamos de guerras, escuchamos situaciones que para los hombres quizá no tienen solución. Y vemos a la gente por las calles, cómo se mueven con aquella ansiedad, con aquel estrés, con situaciones en las cuales quizá no pueden controlar en su vida. Cuando nos movemos y vamos por las autopistas, muchas veces hay personas que usted las ve y el rostro lo ve que están llenos de ira, o están llenos o están descontentos. No se ve felicidad en ellos. Se ve que están sedientos de paz. Se ve que están sedientos de la vida de Dios en sus vidas. Pero Dios, amados hermanos, que todo lo conoce, que todo lo sabe, trae esta palabra para cada uno de nosotros, y entendamos, amados hermanos, de que las cosas imposibles Él se encargará, pero que las cosas posibles usted y yo podemos hacerlas, que para Él no hay nada imposible. Este es un pasaje en el cual vemos, amados hermanos, dos grupos de personas. La Biblia narra de que había un grupo que se agolpaba y quizás hasta empujaban al maestro porque estaban sedientos, estaban deseosos de escuchar palabra de Dios. Y vemos al otro grupo que se encontraba quizá a un lado, porque el Señor se encontraba a la orilla del lago. Se encontraba un grupo de pescadores, el cual habían regresado y se encontraban en una labor que representaba quizá la derrota, quizá, amados hermanos, la frustración, pues se encontraban lavando sus redes. En aquellos tiempos los hombres usaban estas redes, las lanzaban, pero muchas veces solo venían las algas que se encontraban en el fondo, o quizá venían cosas que no tenían ningún valor. Lo que menos se encontraban eran peces, y se iban a la orilla y empezaban a lavar las redes para prepararlas hasta la siguiente noche y volver a salir. Y quizá esto se volvía una rutina para aquellos hombres. Pero vemos, amados hermanos, en este pasaje cómo el Señor se encuentra en esta situación. Gente que deseaba escucharlo y gente que quizá había oído de Él y sabían que Él estaba ahí, pero no le prestaban atención. Usted se dirá, bueno, eso se sigue dando hoy en día, porque hay mucha gente que está sedienta de escuchar la palabra de Dios. Y hay mucha gente, amados hermanos, que conoce que Jesús es el Señor, pero que no les gusta escucharlo. Que viven ausentes de la vida de Dios, que viven ausentes de la cosa de Dios. Dice la palabra: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba. O sea que aquella multitud estaba desesperada, porque quizás lo único que escuchaban eran malas noticias. Quizás lo único que escuchaban eran problemas. Quizás lo único que escuchaban eran cosas en las cuales ellos se veían impotentes. Y se agolpaban porque habían escuchado un mensaje, habían escuchado una palabra de este hombre llamado Jesús, el Hijo de Dios. La expresión más grande de amor de Dios hacia los hombres, encarnada en Cristo Jesús. El Maestro, el que desde el principio fue y el que es y siempre será, se encontraba en este lugar, en medio de este gentío.
A un lado los que deseaban escucharle, al otro lado los que estaban preocupados en sus afanes, los que estaban preocupados y afanados en aquellas cosas que quizá les iban a dar un alivio temporal, o quizás si les daba, les iba a dar escasamente. Dice, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Dice la Biblia en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muchas veces decimos, yo tengo fe, pero no nos gusta escuchar la palabra de Dios. Pero a mí la Biblia me dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios trae muchos beneficios. Porque el oír la palabra de Dios, amados hermanos, te enseña a ver las cosas invisibles. Te enseña a ver lo que no existe como si existiera. El caminar por fe, el oír la palabra de Dios te enseña a abrir tus ojos espirituales. El oír la palabra de Dios te enseña, amados hermanos, a obedecer la palabra de Dios, porque cuando oímos recibimos. Estos hombres estaban agolpados, desesperados, pero en la otra situación estos pescadores que estaban lavando las redes. ¿Cuántos de nosotros hoy en día nos levantamos a diario como estos hombres a lavar las redes? La red puede representar el fracaso. La red puede representar, amados hermanos, la frustración que estos hombres tenían después de haber pasado tantas horas mar adentro tratando de pescar, tratando de obtener un fruto, pero que yendo a la orilla habían puesto sus barcas en tierra y habían empezado a limpiar sus redes. ¿Cuántos de nosotros hoy en día nos levantamos de la misma manera? Al empezar el día no recibimos, no vemos una, porque estamos lavando las redes, porque estamos quizá viviendo en una frustración que nos tiene al borde del colapso. El pasaje representa, amados hermanos, una escena muy importante que se sigue moviendo hoy en día en la vida de todo aquel que desea escuchar a Jesús. Los que querían oír a Jesús eran un grupo, los que estaban cansados y frustrados eran el otro grupo. Usted y yo estamos en este lugar porque somos de los que deseamos oír a Jesús, deseamos escuchar la palabra de Jesús. Santo es el nombre del Señor. La palabra del Señor es viva y eficaz, es verdadera. Y sin fe, dice la palabra en Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Pero para que haya fe yo tengo que oír la palabra de Dios. Y tengo que caminar por esa fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Sabe que Jesús nos ve a diario cada vez que nos levantamos? ¿Cuántos de nosotros nos presentamos delante del Señor en la mañana? Por las noches. ¿Cuántas veces nosotros, amados hermanos, vamos y enfrentamos el mundo, pero sabiendo de que Jesús es nuestro proveedor, que Jesús es nuestra victoria, que Jesús es nuestra fortaleza? ¿Sabe que por fe usted y yo somos salvos? ¿Sabe que por fe y yo somos sanos? Por fe usted y yo obtenemos la victoria. Por fe usted y yo vamos para el cielo. Por fe usted y yo vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Por fe usted y yo, amados hermanos, sabemos que las cosas que no existen vienen hacia nosotros. Por fe caminamos en aquellas cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son las cosas eternas. Todo lo que nuestros ojos ven es perecedero, pero lo que no se ve es eterno. Santo es el nombre del Señor. Esta escena vemos a estos hombres, ya habían descendido de la barca, estaban a la orilla, estaban en tierra. El trabajo de ellos era pescadores.
Estos hombres seguramente tenían una gran experiencia. Estos hombres seguramente llevaban quizá casi toda su vida desde su niñez pescando en aquel lugar. Ellos sabían dónde podrían estar los peces. Ellos sabían en los puntos que a los peces les podían llegar. Pero ¿qué pasó en esta escena? El maestro caminaba por toda aquella región. Ellos a lo mejor habían escuchado, pero Jesús salva, Jesús sana, pero es que tengo que ir a pescar. Es que tengo que ir a trabajar. Es que tengo que ir. Y empezamos a poner los pretextos. Y empezamos a luchar contra la corriente. Empezamos a pelear con nuestras propias fuerzas. ¿Y qué pasa cuando se nos acaban las fuerzas? Nos debilitamos, nos frustramos, terminamos enojados. Y muchas veces estas frustraciones las venimos y las descargamos con los que nos rodean, con los que están más cerca de nosotros. La frustración, amados hermanos, se puede mostrar de una manera exterior y de una manera interior. La frustración exterior puede ser en tu trabajo, que quizás tú dices no me alcanza, quizás tú dices no tengo suficiente, pero al mismo tiempo yo quiero estar con mi familia, pero no puedes. ¿Por qué? Porque tienes que trabajar y sientes aquella frustración que te tiene atado al trabajo o a ciertas actividades que te están trayendo ese estado en tu vida. La frustración interior puede ser que tengas una enfermedad, puede ser que tengas a tu familia que está separada, puede ser que tu esposa ya no te quiere, tu esposo ya no te quiere, puede ser que has perdido todo en tu vida y sientes que dentro de ti hay un volcán que está a punto de erupcionar. ¿Cuál de estas frustraciones es la que nos está afectando hoy en día? Si usted y yo vemos al mundo, nos daremos cuenta que el mundo está necesitando de la paz del Señor. Como iglesia del Señor, como pueblo del Señor, estamos llamados a llevar el mensaje de salvación y esperanza a todo aquel, amado hermano, que está llevando una vida de frustración. Dice la palabra que cuando creemos recibimos, dice Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Lo recibiréis. Lo recibiréis. Esta gente había venido al maestro, pero si se da cuenta, el maestro como que dejó a los que habían venido a escuchar en ese momento y se preocupó por aquellos que estaban afanados limpiando las redes. Se acercó a este grupo y vean el verso 3, dice: y entrando en una de aquellas barcas, dice, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Por qué no usó a los que estaban a su alrededor en ese momento que querían oír? ¿Por qué fue que usó a los que estaban afanados? Vea, él entra en la barca de Simón. ¿Te has dado cuenta que Jesús ha entrado en tu barca? Ahora la pregunta es: ¿has dejado que Jesús tome control de tu barca? ¿Has dejado que Jesús tome el control de ese timón de tu barca? ¿Has permitido que Jesús te diga, o lo has escuchado cuando te dice camina, no temas? Vea, aquí se entabla un diálogo entre el maestro y Simón, porque la palabra dice que el maestro le rogó. El maestro había entrado a la barca, pero le estaba rogando: Pedro, mueve la barca mar adentro. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos vive rogando? Congrégate, busca de mi presencia, lee mi palabra, búscame en oración. ¿A cuántos de nosotros nos vive rogando? Vea, cada vez que el Señor trae un mensaje desde este púlpito, es el Señor que nos está rogando. Porque lo único que Dios tiene para nosotros son cosas buenas. Lo único que el Señor tiene para nosotros, amados hermanos, es bendición abundante. Y Él sabe mejor que cada uno de nosotros. Y dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra. ¿Por qué? Porque en tierra la barca no estaba haciendo nada. ¿A dónde está tu barca? ¿Todavía está en tierra o ya la moviste mar adentro? Si está en tierra es porque
tu vida espiritual no crece, tu fe no crece, no ves no ves la gloria de Dios, es porque no has movido tu barca de la tierra a mar adentro. Estás frustrado, es porque tu barca todavía está en tierra. Es porque no le has dado lugar a la palabra del Señor. Y dice, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Sabe que estos hombres tenían esta frustración por dentro? Y usted se acerca a personas a veces, no, yo no quiero saber nada de eso. Usted le lleva la palabra y le dicen, bueno, no, ya estoy aburrido, tanta gente acá, tanta gente allá, y empiezan a dar mil excusas. Pero Jesús está ahí en ese momento, en esa barca, diciéndoles, mueve tu barca, porque yo quiero hacer algo grande contigo, porque yo quiero hacer la diferencia en tu vida. Personas que dicen que creen en Dios, pero no quieren saber de Dios. A lo mejor este argumento que tuvo Jesús con Simón duró minutos, no sabemos cuánto tiempo, la Biblia no lo describe, pero lo que describe sí es que Pedro llegó a un punto que movió su barca mar adentro. El maestro se sienta en aquella barca y empieza a hablar a la multitud. A lo mejor estos hombres se preguntaban, ¿qué irá a hacer este hombre? ¿Qué dirá a decir este hombre? Yo lo que necesito es mi sustento. Estoy cansado, toda la noche he pasado trabajando, y el maestro viene que quiere usar mi barca, que quiere hablar desde mi barca. Estoy cansado de limpiar las redes. Estoy cansado de esto porque ya no me funciona más. La frustración, amados hermanos, destruye al ser humano. La frustración destruye la fe del ser humano. La Biblia describe a una mujer en los evangelios que sufría 12 años de un flujo de sangre. Esta mujer había gastado todo lo que tenía. Esta mujer había sido aislada porque aquella mujer era impura para los judíos, porque sufría de flujo de sangre. Era separada del resto de la población. Se había quedado sin dinero. Todo el mundo la rechazaba porque la veían inmunda. Estaba que había tocado el fondo del ¿cómo le dicen? Bottom. Había tocado fondo, no hallaba dónde ir ya porque ya no tenía dinero. Esta mujer se encontraba en una situación muy delicada, pero había escuchado de uno que andaba por aquel lugar. Había escuchado de uno que era el único que le quedaba en esperanza. Y ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, yo seré sana, yo seré sano. Déselo fuerte porque es para Cristo. Santo es el nombre del Señor. El Señor empieza a predicar su palabra, empieza a predicar el mensaje. La palabra no dice de qué es lo que hablaba, pero a lo mejor el maestro les estaba hablando de que hay un cielo esperando por aquellos que le estaban escuchando. A lo mejor el maestro les decía que él iba a regresar, que él iba a partir, pero que iba a venir. A lo mejor él les decía que en él había vida eterna, que en él estaba el poder. A lo mejor él les predicó del reino de los cielos. A lo mejor él les preguntó de la ciudad gloriosa, la nueva Jerusalén. No sabemos, aquí no lo dice. Aquí solo dice que empezó a predicar a la multitud, les empezó a enseñar. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos frustrados? Le estamos dando el chance a Jesús para que hable. Y es que a veces en las situaciones que nos encontramos no le damos la oportunidad a Jesús para que hable. De quien menos nos acordamos muchas veces a Jesús. Es que si no hago esto, hermano, no voy a tener nada. Es que si no hago lo otro, no voy a tener nada. La frustración puede destruir tus sueños. La frustración puede robar tu salvación. La frustración puede alejarte de tus seres queridos. La frustración puede robarte el reino de los cielos. Ese verso que dice que el Señor tiene una paz que no la dan los hombres, porque la paz del Señor es duradera, la paz del Señor es verdadera y es eterna.
Mi paz os dejo, dice, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, dice. Qué importante permanecer en Jesús, porque el que permanece en Jesús permanece en victoria. Santo es el nombre del Señor. Estas personas a lo mejor habían andado siguiendo a Jesús por toda aquella región. A lo mejor habían visto los milagros de Jesús. A lo mejor se encontraban en este lugar porque estaban esperando un milagro de Jesús. A lo mejor estaban en ese lugar porque deseaban que sus finanzas crecieran. A lo mejor porque deseaban ser seguidores de Jesús. Es importante permanecer en Jesús para poder recibir la bendición de Jesús. Es importante permanecer en Jesús para poder recibir la bendición de Jesús. Dice Juan 15:7: si permanecieres en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay que permanecer en Cristo. A lo mejor estas personas habían entendido y le seguían al maestro donde quiera que iba. Yo no sé cuál es tu condición, yo no sé cuál es tu situación, pero déjame decirte, si estás en este lugar es porque Dios tiene un propósito perfecto para contigo. Es porque Dios quiere bendecir tu vida en gran manera. Santo es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. ¿Sabe que los factores internos de la frustración son aquellos que, por ejemplo, nos impiden dar una mejor vida a mi familia? Debido al trabajo, como decía hace un momento, las responsabilidades que tenemos muchas veces nos roban el gozo, quizás nos roban la bendición y nos quitan el tiempo de poder estar con nuestros hijos. Y a veces cuando venimos a ver, los hijos ya están grandes y digo, ¿por qué no le dediqué tiempo a mi hijo, a mi hija? Nos sentimos frustrados muchas veces. ¿Por qué? Porque no le dedicamos tiempo a eso. La frustración va a venir porque va a quererte robar la paz. La palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. El Señor quiere bendecir tu vida. El Señor quiere levantarte. El Señor quiere que le veas de una manera diferente, que te muevas de la dimensión, amados hermanos, que perece, a la dimensión que es permanente, que es eterna. Y esa es la dimensión de la fe. Alabado es el nombre del Señor. El diálogo que Jesús tuvo con Simón es el mismo que tiene con muchos hoy en día, y es para ver el milagro. Necesitas obedecer a Jesús y mover tu barca donde Él te diga. No es a través de nuestra propia opinión, es a través de lo que Jesús diga. Es a través de la obediencia a Jesús. Hay que cerrarle la puerta a la duda. Hay que cerrarle la puerta a la frustración. Hay que empezar a escuchar a Jesús. Hay que empezar a escuchar a Jesús. Él está en tu barca. Permítele que Él pueda empezar a dirigir tu barca hacia una vida llena de bendición, hacia una vida llena de victoria. Alabado es el nombre de Jesús. Dice Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta, dice, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él está llamando a nuestra puerta. Él está llamando a tu puerta. Él quiere hacer la diferencia en ti. Y dice la palabra: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro le hacía ver al maestro: maestro, pero es que esto es ilógico, maestro. Acabamos de salir de las aguas y no hemos pescado nada en toda la noche, y tú nos dices ahora
que entremos y vayamos a pescar, si en la noche es cuando mejor se pesca? Ahora en el día no vamos a pescar nada. Y esa es la manera de pensar de muchos hoy en día, que no quieren escuchar a Jesús. El pasado es pasado, amado hermano. Muchos pensamos, es que yo hice esto, es que yo hice lo otro, y vivimos del pasado. Y déjeme decirle que el pasado no permite que tú vivas tu presente. El pasado no permite que tú vivas tu presente y tu futuro. El pasado te va a robar tu futuro. El pasado va a estorbar en tu presente porque no vas a crecer. El pasado va a impedir que tú recibas la bendición que Dios quiere darte. El pasado, amados hermanos, te va a traer dolor, te va a traer sufrimiento. El pasado te va a traer malos recuerdos. Es que, hermano, yo hice esto y dejé esto, es que yo era. El pasado es pasado, ya no podemos hacer nada para traerlo. Ahora es tu presente, Jesús es tu presente. Y Jesús está hablando a tu vida. Jesús está hablando a tu vida. Santo es el nombre del Señor. Vea qué importante que esta multitud escuchaba. Estos hombres que estaban frustrados escucharon el mensaje de Jesús, pero Jesús no les dice que tiren la red, sino hasta que después que ellos habían escuchado. Antes de que lo escucharan, el maestro no les dijo, vamos, tiren las redes. No, el maestro dio su mensaje y después les dice, echad la red. Echad la red. Vea que la fe trae obediencia al ser humano. La fe permite que el creyente obedezca. La fe permite que el creyente oiga a Jesús, escuche a Jesús. La fe abre tus oídos espirituales. Dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Es un proceso que el Señor está llevando a esta gente. Es un proceso que tú y yo estamos siguiendo en este lugar. Un proceso de aprendizaje, porque aquí dice que el maestro les enseñaba. Y Dios aquí nos enseña de su palabra. Dios aquí nos traje mensaje de vida. Dios aquí nos traje mensaje de salvación. Dios aquí nos traje mensaje de fortaleza. Aquí Dios nos enseña. ¿Para qué? Para que cuando vayamos allá afuera, vayamos y tiremos la red con fe, creyendo que en su nombre vamos a recibir, que en su nombre vamos a conquistar, que en su nombre somos más que vencedores. Alabado es el nombre del Señor. En Jesús lo imposible se hace posible. En Jesús la bendición sobreabunda. En Jesús está garantizada nuestra victoria. El cántico decía, la victoria mía es. Si permanezco, decía. Lo importante de permanecer en el Señor. Él nos garantiza la victoria. El mundo no te va a dar lo que Dios te da. Cristo nos ofrece victoria. Cristo nos ofrece salvación. Cristo nos ofrece sanidad. Cristo nos ofrece vida eterna. Alabado es el nombre del Señor. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Cuántas veces te has encontrado limpiando las redes todas las mañanas? Que vas, pero no ves el fruto de tu trabajo. Todos los días, pasan las semanas, pasan los años, pero no ves el fruto de tu esfuerzo. Jesús está en tu barca, pero Jesús desea de que muevas la barca de tierra mar adentro. Jesús desea que le escuches. Jesús desea que pongas en práctica lo que Él te dice. Dice la palabra, y habiendo hecho, dice, habiéndolo hecho, encerraron, dice, gran cantidad de peces y sus redes se rompía. La diferencia que hay en servir a Jesús o servir a los afanes. El servir a Jesús representa, amados hermanos, alejarse de los afanes de la vida,
representa vivir una vida llena de esperanza. Representa que todo aquello que el enemigo quiera traer sobre tu vida no va a tener efecto sobre ti. Puede ser dinero, puede ser enfermedad, puede ser familia. Pero si escuchas a Jesús y haces lo que Jesús te dice, no hay margen de error. Tu victoria está garantizada. Tu victoria está garantizada. ¿Cuántos nos levantamos y decir: Señor, en tu nombre yo salgo en este día, Señor? En tu nombre, Señor, el mundo me ha dicho que no, pero yo sé que en tu nombre, Señor, esa puerta se abrirá, Señor. En el mundo los hombres dicen: eso no se puede, Señor, pero en tu nombre yo voy a ir en este día. Y yo sé que lo que los hombres dicen que no se puede, en tu nombre, Señor, en este día será hecho, Señor. ¿Cuánto nos levantamos y caminamos creyendo en esta palabra? Decimos: en tu nombre, Señor, yo voy a ir a aquella empresa. Cuando ponga mis pies dentro de esa empresa, esa puerta se tiene que abrir. Porque yo voy en tu nombre, Señor. Porque yo voy en tu nombre, Señor. Y es que en el nombre de Jesús, vea, no hay institución que se cierre. En el nombre de Jesús no hay gobierno que se resista. En el nombre de Jesús, toda puerta que estaba cerrada tiene que abrirse. En el nombre de Jesús, amados hermanos, hay poder. Hay poder. Diga conmigo: poder. Diga conmigo: poder. Diga conmigo: poder. En tu nombre. En tu nombre, en esta hora, Señor, yo declaro la bendición sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mi trabajo. En tu nombre yo creo y doy el paso en esta hora. Y a su nombre. Santo es el nombre del Señor. ¿Cómo está tu red? ¿Estás cansado de estarla limpiando? El limpiar la red representa no obtener nada, vivir una vida en derrota. El obedecer a Jesús representa recibir la abundancia que Dios ofrece. La abundancia de miel, la abundancia de leche. Sabe que Dios no nos da de a poco, Dios nos da de su abundancia, de su riqueza. A veces nos conformamos con lo poquito que el mundo nos ofrece, cuando Dios tiene una cantidad inmensa. Cuando Dios tiene lo mejor para nosotros. A veces nos frustramos porque las cosas no se dan en nuestra vida, pero es porque Dios sabe que lo que el hombre te va a dar es poquito. Y lo que Él tiene es mucho mayor de lo que el hombre te ha ofrecido. Y nos frustramos. Y nos frustramos. Y empezamos a buscar por nuestra propia cuenta. Y es ahí cuando estamos limpiando esa red. Cuando empiezas a escuchar a Jesús, cuando empieces a obedecer a Jesús, esa red se tiene que romper. Tu matrimonio tiene que ser restaurado. Tu familia tiene que ser restaurada. Tu situación, amado hermano, tiene que ser legalizada. En el nombre de Jesús. Es que para el Señor no hay imposibles. Pero si te confías en los abogados que te van a robar tu dinero, ahí se va a quedar en el intento. Pero si confías en Jesús, la red se tiene que romper. Di en esta hora: mi red se tiene que romper de la abundante bendición del Señor. Santo es el nombre del Señor. Dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Vea, después de haber escuchado, después de haber recibido, obedecieron. Y cuando obedecieron, recibieron. Y dice: entonces hicieron señas a los compañeros. Vea, cuando usted recibe de Dios, usted tiene que pedir ayuda.
¿Por qué? Porque va a llamar a los demás que le rodean, porque la bendición que Dios da a usted va a contagiar también a los que le rodean. Va a contagiar a aquellos que están más cerca de usted. Y dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. La bendición de Dios pesa. La bendición de Dios pesa. La bendición de Dios pesa. El Señor quiere tomar el control de tu barca, pero tienes que moverla de la orilla mar adentro. A lo mejor en este momento tú dirás, bueno, yo no entiendo. Es que Dios no quiere que le entendamos, Dios quiere que le obedezcamos. Y a través de la obediencia tú y yo vamos a descubrir la abundancia de la bendición de Dios. A lo mejor tú estás en una situación que dice, ya no puedo más, pero eres tú. Pero Dios sí puede. Pero el Señor sí puede. A lo mejor has agotado todos tus recursos. A lo mejor se te acabaron las fuerzas. A lo mejor estás a punto de decir, ya no sigo más. ¿Sabe cuántas personas se suicidan hoy en día por la frustración que hay en sus vidas? ¿Sabe cuántas muertes de jóvenes, de niños, adultos hay hoy en día por la frustración? Por pelear con sus propias fuerzas. Pero Cristo ofrece vida y vida en abundancia. Cristo ofrece una fidelidad eterna. El Señor está dispuesto a bendecirte. ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Vamos a seguir limpiando las redes o las vamos a echar a la mar como Jesús manda? No importa cuál sea el problema, a lo mejor es de dinero, como te decía, a lo mejor es de salud, a lo mejor problemas legales, a lo mejor problemas, yo no sé cuál sea la índole. Ese gigante tiene que caer en el nombre de Jesús. Esa puerta se tiene que abrir en el nombre de Jesús. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No temas, amado hermano. Deja que el Señor lleve el control de tu barca. A lo mejor está en medio de la tempestad en este momento. A lo mejor ves que los vientos arrecian. A lo mejor sientes que la barca se va a hundir. Pero mientras Jesús tenga el control de la barca, ten por seguro que llegarás al otro lado. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Déselo fuerte, porque Cristo hay poder. Ponte de pie en esta hora. Inclina tu rostro.